Bueno, vamos a empezar con función inversa. La función inversa se nota de esta manera. Esto quiere decir función inversa. Tomemos una función cualquiera. Vamos a empezar con una función lineal. 2x menos 4. Sabemos que el dominio de esta función son todos los reales, ¿no? Si yo lo grafico, voy a hacer un gráfico más o menos grande porque voy a graficar varias cosas. La ordenada del origen vale menos 4, o sea que esa recta pasa por acá. Este es un punto que pertenece a la recta, que es el punto 0, menos 4. Después sabemos que corta al eje X en 2, ¿no? Para saber dónde corta el eje X tendríamos que igualar la función a 0. Y si igualo la función a 0 y despejo la X, el 4 que está restando pasa del otro lado sumando, el 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, y nos queda que corta el eje X en 2, o sea que la recta pasa por acá. Este es un punto que también pertenece a la recta y este es el punto 2, 0. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Y bueno, esa recta viene por acá. Es creciente porque la pendiente es positiva y esos son dos puntos de paso. ¿Qué sé yo? También podríamos decir para X igual a 3, ¿cuánto vale la imagen? 3 por 2, 6. 6 menos 4, 2, ¿no? Para X igual a 3, la imagen vale 2. Este es otro punto de la recta, el punto 3, 2. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es buscar la función inversa. Esta función me dice cuál es el valor de la y en función del valor de la x. Decimos que la x son todos los elementos del dominio y es la variable independiente, ¿no? Acá está escrita, se dice que está escrita la y en función de la x. El valor de la y depende del valor de la x. Hallar la función inversa es hallar la relación al revés. ¿Cómo depende la x de la y? Entonces, para hallar la función inversa lo que hay que hacer es despejar la x. F de x es lo mismo que y. Si quiero despejar la x, primero el 4 que está restando lo paso del otro lado sumando. Y después este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo a todo lo que está del otro lado del igual. Bueno, y no sé si se acuerdan que si tengo una suma o una resta en el numerador, lo puedo dividir. Esto es lo mismo que y dividido 2 más 4 dividido 2. Y acá y dividido 2 es lo mismo que 1/2 de y 4 dividido 2 es 2. ¿Está bien? Y ahí quedó despejada la x. Lo volví a anotar acá para tener más lugar. Escribirlo así es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Y esta es la función inversa. ¿Ven que acá está escrita la x en función de la y? El valor de la x va a depender del valor que le demos ahí. Ahora cambian las variables. A esta, en vez de llamarla f de x, se la llama f a la menos 1 de x. F a la menos 1 es la función inversa. Y para dibujarla se cambian las variables. A la x la llamo y a la y la llamo x. Esta sería la función inversa. Es también una función lineal y entonces también el dominio de la función inversa van a ser todos los reales. Si yo grafico en los mismos ejes, la ordenada del origen vale 2. O sea que esa recta pasa por acá, pasa por este punto, ¿no?
este punto pertenece a la función inversa y es el punto 0,2. Para este valor de x tengo este valor de y. Podría determinar dónde esta recta corta el eje x. De nuevo, para determinar dónde corta el eje x, tendría que igualar la y a 0 y despejar, ¿no? Para despejar, este 2 que está sumando lo paso del otro lado restando. Y después puedo pasar este 1/2 que está multiplicando del otro lado dividiendo. Que es lo mismo que decir que este 2 que está dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. Y me queda que x es igual a menos 4. Para x igual a menos 4, la y vale 0. Para x igual a menos 4, la y vale 0. Este es otro punto de la función inversa. Es el punto menos 4, 0. Bueno, ya tenemos dos puntos, la podemos dibujar. Resulta que la función inversa va a pasar por acá. Bueno, es una función lineal, ¿no? Se supone que es una recta. Esta es la función inversa. No son rectas paralelas, así que se van a cruzar. No está bien dibujado, pero se van a cruzar. ¿Qué relación hay entre la función f de x y su inversa, f a la menos 1 de x? Que lo que hicimos fue dar vuelta a las variables. Entonces fíjense, si f pasa por el 0 menos 4, f a la menos 1 pasa por el menos 4, 0. Si f pasa por el 2, 0, f a la menos 1 pasa por el 0, 2. Si esta pasa por el 3, 2, si f pasa por el 3, 2, f a la menos 1 seguro que pasa por el 2, 3. Con todos los puntos pasa lo mismo. La variable x pasó a ser la y la y pasó a ser la x. Fíjense, esta pasa por el 3, 2. Y la función inversa, si voy a la función inversa y reemplazo la x por 2, me queda 1/2 por 2 más 2. 1/2 por 2 es 2, más 1, 3. ¿Ven que la imagen en la función inversa de 2 me da 3? O sea, para x igual a 2, en la función inversa, en esta que es la función inversa, para x igual a 2, la imagen me va a dar 3. Este es un punto de paso de la función inversa. El punto 2, 3. Y así pasa con todos los puntos. O sea, todos los valores de x, que eran el dominio de f, todos los valores de x, pasan a ser valores de y. O sea, lo que antes era el dominio, pasa a ser la imagen de la función inversa. Y lo que en la función directa era la imagen, o sea, los valores de y, pasan a ser el dominio. Acá no se nota porque el dominio de esta función son todos los reales y la imagen de esta función también son todos los reales. Pero después vamos a ver qué pasa con otras funciones. Lo que pasa es que el dominio de esta función va a coincidir con la imagen de esta. Y la imagen de esta función va a coincidir con el dominio de esta. En este caso, como son funciones lineales, los dominios y las imágenes son todos los reales. Bueno, miren qué pasa ahora. Si hago la composición, voy a hacer f compuesta con f a la menos 1. Antes hacíamos f compuesta con g o g compuesta con f. Esto es lo mismo, nada más que ahora g se llama f a la menos 1. ¿Qué es hacer f compuesta con f a la menos 1? Aplicar primero f a la menos 1 y después aplicar f. Como acá el dominio son todos los reales, no va a haber problema. Bueno, si se acuerdan, para hacer la composición tengo que hallar la imagen en f de f a la menos 1. Así se componía. Y decíamos, ¿quién es f a la menos 1? F a la menos 1 es 1/2 de x más 2. ¿Qué es
a buscar la imagen en f de f a la menos 1. Es ir a la función f, que es esta que está acá, y donde está x, en vez de poner x, habría que poner todo esto. Entonces voy a ir a la función f, y donde está la x, voy a poner todo lo que está ahí. ¿Qué me queda? 2 por todo esto, menos 4. Bueno, y ahora la voy a arreglar. Primero, separo en términos. Acá hay que hacer la distributiva. Este con este y este con este. 2 por 1/2 me queda 1. Una x. Y acá me queda 2 por 2, 4. Menos 4. Este 4 más 4 menos 4 me da x. O sea, la composición de f con f a la menos 1 me quedó x. Vamos a ver qué pasa con f a la menos 1 compuesta con f. Vamos a hacer ahora f a la menos 1 compuesto con f. ¿Qué había que hacer? Primero aplicar f y después f a la menos 1. O sea, teníamos que buscar la imagen en f a la menos 1 ¿de quién? De f. ¿Qué significa esto? Que tengo que ir a f a la menos 1 y donde está x, en vez de poner x hay que poner f. ¿Quién es f? 2x menos 4. Voy a f a la menos 1, f a la menos 1 es esta que está acá, y donde está la x, en vez de poner x tengo que poner todo lo que está acá. O sea que me va a quedar 1/2 por x, que es 2x menos 4, más 2. Bueno, de nuevo, voy a separar en términos y voy a hacer la cuenta. Acá hay que hacer la distributiva. Y entonces nos queda 1/2 por 2, 2/2, que es una x. 1/2 por 4 es 2, ¿no? Más 2. Y esto me da también x. F a la menos 1 compuesta con f también me da x. Siempre que componga una función con su inversa, sea una función lineal o cualquier otra función, la composición, así o así, me va a dar x. ¿Qué significa eso gráficamente? La recta y igual a x, que es lo que me dio acá, es la función identidad, ¿no? Es la recta que pasa por el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Se llama función identidad. Si yo la grafico, más o menos en el mismo gráfico, si la pueden hacer para fijarse, esta es la función identidad. La recta y igual a x. ¿Y qué es lo que significa geométricamente? Que la composición de f con f a la menos 1 o de f a la menos 1 compuesta con f me dé x. Que esta recta es un eje de simetría. Es como si fuera un espejo plano. Y entonces, si yo trazo la perpendicular, esta distancia es exactamente igual a esta distancia. Este punto es como que llega al espejo y se refleja del otro lado a la misma distancia. Y eso pasa con cada punto. Bueno, esto no está bien dibujado, ¿no? Pero si yo voy y trazo la perpendicular y tomo esta distancia, este punto del otro lado se encuentra exactamente a la misma distancia. Y así con cada punto. Si yo quiero encontrar f a la menos 1 de este punto, ¿dónde está en f a la menos 1? Tengo que ir acá, trazar la perpendicular, ir del otro lado, irme a la misma distancia y así voy a encontrar el dibujo de f a la menos 1, que es simétrico con respecto a este eje. Siempre va a ser con respecto a la recta igual a x. Bueno, vamos a buscar ahora la inversa de una función homográfica. Esta es una función homográfica. El dominio de esta función son todos los reales menos el 2, ¿no? Porque el 2 es el valor de x que hace que el denominador sea 0.
Bueno, y no sé si recuerdan que acá es donde estaba la asíntota vertical en una homográfica. O sea que esta función tiene una asíntota vertical acá. Es la recta de ecuación x igual a 2. Y en una homográfica escrita de esta manera, el término independiente, que en este caso es 0, me daba la ecuación de la asíntota horizontal. O sea que en este caso, la asíntota horizontal va a estar acá, ¿no? Va a ser la recta de ecuación y igual 0. Y entonces esta función viene por acá y viene por acá. Este es el dibujito de esta función. El dominio son todos los reales menos el 2 y el conjunto imagen de esta función son todos los reales menos el 0. Entonces ahora vamos a hallar la función inversa y vamos a ver que este dominio pasa a ser imagen de la inversa y que este conjunto imagen pasa a ser el dominio de la inversa. ¿Cómo se hace para buscar la función inversa? Bueno, primero pensemos que f de x es lo mismo que y. Y ahora lo que tengo que hacer es escribir x en función de y. Acá está escrita y en función de x. Tengo que despejar la x. ¿Cómo hago para despejar la x? Primero, si la x está en el denominador, la paso por el otro lado multiplicando, la saco del denominador. Todo esto que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y ahora, como quiero despejar la x, ¿puedo pasarla ahí para el otro lado? Me queda que x menos 2 es igual a 1 sobre y. Separo en términos y para despejar la x, el 2 que está restando pasa del otro lado sumando. Y ahora cambio las variables. A la x la llamo y y la y la llamo x para poder dibujar en los mismos ejes. Y entonces esta, ¿quién va a ser? F a la menos 1, la función inversa. Y a la y la llamo x. Esta es la función inversa. Vamos a ver ahora quién es el dominio y quién es la imagen de la función inversa. Bueno, si ahora miramos la función inversa, está escrita en forma conocida, ¿no? ¿Se dan cuenta que el dominio de la función inversa son todos los reales menos el 0? Porque el 0 es el número que hace que el denominador sea 0, ¿no? Y eso no tiene resultado. ¿Qué quiere decir? Que si yo grafico la función inversa, la asíntota vertical ahora va a estar en 0. La asíntota vertical va a ser esta recta. Es la recta de ecuación x igual a 0. Y escrito de esta manera, el término independiente me daba la ecuación de la asíntota horizontal. O sea que en este caso, la asíntota horizontal va a estar en 2. Va a ser la recta de ecuación igual a 2. Y entonces la función inversa va a venir por acá y qué sé yo, va a venir por acá, ¿no? Por alguna parte por acá. La imagen de la función inversa van a ser todos los reales menos el 2. Y acá se ve bien clarito que el dominio de la función directa es la imagen de la inversa y la imagen de la directa es el dominio de la inversa. La y pasó a ser la x, pasó a ser la y, y la y pasó a ser la x. Bueno, vamos a hallar la función inversa de otra homográfica escrita así en una forma más rara. Esta es una homográfica porque tenemos división entre polinomio de grado 1 y polinomio de grado 1. Sé que el dominio de esta función son todos los reales menos el 1.
¿no? Que es el valor que hace que el denominador sea 0. O sea, sé que en esta función ya sé que el gráfico es una hipérbole equilátera porque es una homográfica. Y acá me dice que la asíntota vertical está en 1. Es esta recta, la recta de ecuación x igual a 1. Pero escrito de esta manera, no sé dónde está la asíntota horizontal. Bueno, pero la podemos buscar hallando la función inversa, ¿no? Porque la imagen de esta función va a ser igual al dominio de la función inversa. Para sacar la función inversa, vamos a ponerle a f de x y. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar la x. Bueno, primero como hay una división, lo que me conviene es desarmar la división, ¿no? Esto que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Y lo que tengo que hacer ahora es despejar la x. Lo que pasa es que la x está acá y está acá. Entonces ahora lo que conviene hacer, primero es aplicar la propiedad distributiva. Y nos queda x por y menos 1 por y, que sí, es igual a 2x más 1. Y ahora, si separo en términos, tengo que pensar que lo que quiero despejar es la x. Entonces lo que voy a hacer es acomodar todos los términos que tienen x a la izquierda del igual y todos los términos que no tienen x a la derecha del igual. Esto tiene x, lo dejo acá. Esto tiene x, pasa del otro lado restando. Este queda donde está y está ahí, pasa del otro lado sumando. Y ahora, como quiero despejar la x, lo que puedo hacer acá es aplicar el primer caso de factoreo y sacar x como factor común. Porque la x se repite en los dos términos. Entonces cuando hago esto dividido esto, me queda ahí. Y cuando hago esto dividido esto, me queda 2. Acuérdense que si yo hago la distributiva, tengo que volver acá. Y ahora sí, para despejar x, esto que está multiplicando lo paso del otro lado dividiendo. Y entonces me queda que x es igual a 1 más y sobre y menos 2. Y ahora lo único que queda es cambiar el nombre. A x lo llamamos f a la menos 1 de x. Y a esta y la llamamos x. Ahora lo cambiamos. Bueno, y entonces así quedó la función inversa, cambiándole los nombres. Si miro esta expresión, ¿qué digo? ¿Cuál es el dominio de la función inversa? Y todos los reales menos el 2, ¿no? Si graficamos la función inversa va a tener la asíntota vertical acá, en x igual a 2. Esta recta va a ser la asíntota vertical. La recta de ecuación x igual a 2. Y entonces, el dominio de la función inversa tiene que coincidir con la imagen de la otra función. La imagen de esta función van a ser todos los reales menos el 2. Acá es donde va a estar la asíntota horizontal de esta función. La asíntota horizontal va a ser la recta de ecuación igual a 2. Y esta función va a pasar por acá y no sé, por acá. Y entonces, ¿quién va a ser la imagen de esta función? Lo que antes era el dominio. Todos los reales menos el 1. ¿Qué quiere decir? Que acá en 1 es donde va a estar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal va a ser esta recta, la recta de ecuación igual a 1. Y entonces la función inversa más o menos va a pasar por acá y más o menos va a pasar por acá. Bueno, y así podemos buscar las funciones inversas. En este caso lo hicimos con las funciones homográficas.
Después vamos a ver en otro video cómo sacar las funciones inversas cuando se trata de funciones exponenciales o de funciones logarítmicas.